La diputada de la Democracia Cristiana por Magallanes, Carolina Goich, entregó este jueves al Contralor Nacional Ramiro Mendoza antecedentes sobre un supuesto mal uso de recursos tras el aluvión en Punta Arenas ocurrido el 12 de marzo. La parlamentaria solicitó que se investigue los procedimientos aplicados por el gobierno regional para enfrentar las consecuencias que dejó el desastre natural. Para saber más sobre este tema se encuentra en el estudio la diputada Carolina Goich. Diputada, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. A ver, ¿de qué se trata esta denuncia que involucra a una empresa, pagos por 1.000 millones de pesos? Cuéntenos un poco. Se trata de la empresa que la Intendencia Regional de Magallanes contrató para hacer los trabajos de limpieza, de retiro de barro de las calles y de las casas, pasado ya los primeros días del aluvión tras el desborde del río Las Minas. Trabajos que a todas luces para quienes vivimos en Punta Arenas no se han hecho, menos todavía por la cantidad de gente que se supone debería estar contratada, la cantidad de maquinaria que consta en la factura del contrato, ¿no es cierto?, que se ha hecho con el gobierno regional. Llama la atención acá que es una empresa a quien se la contrata directamente, una empresa que está formada recién en febrero, o sea que tiene algunos meses solamente, que no está en los registros de contratistas del Ministerio de Obras Públicas o del Servio, y que recibe en menos de un mes y medio contratos por 1.000 millones de pesos. Diputada, ¿y habría un hecho irregular? Porque se supone que el gobierno, para contratar a una empresa para hacer algún trabajo, tiene que ir tras una licitación. Mira, en situaciones de emergencia es posible hacer contrataciones directas. Eso tiene que ver con que tú tienes que reaccionar rápido. Pero eso no implica que tú no tengas, y en este caso los funcionarios públicos, desde el intendente en adelante, que cautelar el buen uso de los recursos. Entonces llama la atención que aquí, en una solicitud de cotizaciones, esta empresa es lejos el presupuesto más alto. ¿Por qué se contrata a esa empresa y no los otros presupuestos que eran más bajos? O sea, de todas maneras tienen que cumplirse todos los procedimientos para garantizar el mejor uso de los fondos públicos. Aquí hay cosas tan evidentes como el pago a un jornal por día por 55.000 pesos. O sea, eso es lo que cobra la empresa. O sea, cuando a la persona claramente no le llega eso. Ojalá, ¿no es cierto?, a la persona que está contratada efectivamente le llegara esa cantidad. Y además hemos tenido denuncias a raíz de la presentación que hizo la Contraloría de personas que estaban trabajando para empresas contratistas, que señalaban que se les solicitó que aumentaran el listado de personas contratadas para cobrar por más, en el fondo. Hay una cantidad de maquinaria que aparece que no estuvo en las calles. Esto se dio, el aluvión fue en el centro de Punta Arenas y por lo tanto transitamos por ahí a diario. Y la evidencia mayor es la gente que está todavía con el barro en sus casas. Y eso es quizás, yo te diría, lo que más indigna sobre estos procedimientos. Diputada, por ejemplo, hablando de esta empresa, lo que también causa cierta inquietud, ¿no es cierto?, podría ser la solvencia que tenga esta empresa, que fue creada hace pocos meses atrás, alguna relación que tenga con las autoridades regionales. Efectivamente, hablamos de una empresa que es una sociedad por acciones, con un capital inicial un poquito mayor a 2 millones de pesos. ¿Cómo se llama la empresa? La empresa Rayén. Pero en este caso, porque han tratado de derivar a que esto es un tema más bien entre privados, es una empresa que no le ha pagado a sus subcontratistas. Entonces claramente uno dice cómo desde la Intendencia, desde la UNEMI, se escoge en forma directa una empresa que al parecer no tiene las espaldas financieras para asumir contratos por 1.000 millones de pesos. Hablamos además de más de un contrato que se ha dado durante un mes y medio. A raíz de la solicitud de investigación que hice, también han empezado a aparecer antecedentes que indicarían que hay funcionarios del gobierno regional que están ahí implicados en la conformación incluso de la empresa. Y por eso a mí me parece fundamental aquí la actuación de la Contraloría, pero sobre todo un cambio de actitud del intendente, de las autoridades regionales, que hasta hoy día más bien lo que han tratado es de cuestionar la solicitud de investigación. ¿Por qué entonces se reunió con el intendente? ¿Le ha preguntado directamente sobre esta empresa y sobre los fondos? O sea, el planteamiento que ha hecho el intendente es más bien tratar de confundir a la opinión pública diciendo que uno trata de atacar a empresas pequeñas. Y yo quiero decir acá que esto no tiene que ver con la empresa, sino cómo las autoridades, y en este caso los funcionarios públicos, cumplieron con los procedimientos para garantizar el uso de los recursos de todos los chilenos. Son recursos además destinados a que la gente que tiene el barro en sus casas pueda volver, pueda recuperar sus viviendas.
¿Qué pasa con la gente que está todavía sin poder utilizar sus casas? ¿Dónde está? O sea, hay mucha gente que está todavía en casas de familiares, arrendando, ahí se han buscado distintas alternativas. Hay también un grupo que ha planteado una demanda al Estado por esta situación. Yo quiero recordarte que la misma ONEMI que está haciendo los contratos fue la ONEMI que fue incapaz de anticipar esta situación de aluvión, teniendo los antecedentes entregados por la Dirección de Aeronáutica Civil del riesgo que había. La misma ONEMI que en estos 2 meses ha tenido 3 directores, porque despidieron, ¿no es cierto?, a raíz de la negligencia clara a quien estaba, después un subrogante y que ha hecho estos contratos. Entonces, yo quiero plantear acá que hay una situación donde no hay garantía respecto del buen uso de recursos ni las buenas decisiones que corresponden, como te digo, a un funcionario público. Diputada, usted presentó esta solicitud a la Contraloría General y también al Contralor General Ramiro Mendoza. ¿Por qué hace esta solicitud a 2 organismos? O sea, lo hago primero en la Contraloría Regional, que es el organismo competente, y además apenas conocí los antecedentes allá hace ya cerca de 2 semanas. Pero me pareció que la gravedad de los hechos ameritaba el que le pidiéramos al Contralor Ramiro Mendoza, no es cierto, que pusiera prioridad, que pudiera reforzar el trabajo. Y de hecho ya hace una semana por lo menos están trabajando en la Intendencia. ¿Por qué? Porque hay contratos que se están dando, pagos que se están dando hoy día. Y a mí me parece que desde el minuto en que uno conoce los antecedentes tiene la obligación, además, en la medida en que uno como diputada tiene un rol fiscalizador, de poner estos antecedentes, en este caso en la Contraloría, y se amerita en su momento también en la justicia. Usted ya presentó estos antecedentes ante la Contraloría. ¿Qué pasos espera dentro de los próximos días? Primero, el pronunciamiento del Contralor. ¿Qué otras alternativas se va a buscar por otra vía? ¿Alguna vía judicial? O sea, yo primero espero ahí la revisión completa de la Contraloría, pero también espero que el gobierno aquí entregue los antecedentes, que no oculte la información. Es deber de todo funcionario público, cuando ve que hay situaciones irregulares, denunciarlas. Entonces yo quiero saber en qué minuto el gobierno tuvo conocimiento de esto, porque no me cabe duda que tuvo conocimiento. Hoy día ya se han generado ciertos cambios en el gobierno regional y yo espero que responsabilidades políticas frente a estas decisiones se asuman desde ya. Eso no requiere ni llevar a la justicia ni informe del Contralor. Usted viaja en pocas horas más a Punta Arenas. ¿Tiene establecido o agendado alguna reunión con el intendente o autoridades una vez que ya usted presentó esto al Contralor? Voy a llevar nuevos antecedentes a la Contralora Regional, que dan cuenta de que la empresa ha estado buscando en persona el poder corroborar trabajos que no se hicieron. Tengo constancia de que han estado solicitando firmas, seguramente para poder documentar cosas que no han hecho. Entonces me parece que esos antecedentes dan cuenta además de que la denuncia que hemos hecho tiene bastante de cierto, que hay mucho que investigar. Bueno, diputada, queremos agradecer que haya venido aquí a CNN Chile. Muchas gracias, buenas noches.